Bien, seguimos aquí en Paraguay Noticias. Sí, Amancio, nosotros también, ¿qué tenemos? dentro de lo que es esta conmemoración de la Declaración Universal Sí, de los Derechos Humanos, humano. hoy 10 de diciembre, 72 años decíamos. Desde el 48 hasta hoy, no, Sí, 72 años no. de la declaración. Y vamos a hablar de algo, recién hablamos de educación con Sí, la actividad del presidente de la República, Namambay, y sí. ahora vamos a hablar de este derecho a la ¿Cómo? alimentación, que es fundamental La también. hambruna universal Sí, en los continentes y todo eso. vos tenés un manejo cronológico Sí, también de lo que han sido las hambrunas a nivel mundial, terrible a nivel dentro mundial. de toda Las la historia de guerras, la las humanidad. epidemias, pandemias, en fin. Exactamente. Y ahora vamos a hablar del lanzamiento en Paraguay del panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Ah, en América Ya, Latina y el Caribe luego. sí, señor. Está ya en comunicación con nosotros el señor Jorge Mesa, representante de FAO en Paraguay. ¿Cómo le va, don Jorge? Buenas tardes, tanto tiempo. Jennifer, buenas tardes, qué gusto. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente para hablar sobre este informe que la FAO junto con el Programa Mundial de Alimentos, la OPS-OMS, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el FIDA han hecho su lanzamiento recientemente el 2 de diciembre y hoy ya hicimos el lanzamiento aquí en Paraguay. Bueno, ¿qué dice este informe? Porque, bueno, no suponemos que es un informe del año pasado, ¿verdad? Hasta con datos al año pasado, pero ya también con conclusiones que podrían dar propuestas a cómo abordar el tema de la alimentación, del derecho a la alimentación en este periodo tan difícil para todo el mundo. Sí, efectivamente, este análisis de los datos promedios de los 3 últimos años para tener una estimativa que evite eventuales faltas de análisis en ciertos niveles de información que podrían generar distorsiones anualmente. Entonces se hace un promedio trianual. Lo interesante, Jennifer, es que sí, que se confirma el dato global a través del dato regional que el punto de inflexión definitivamente de la situación de esa reducción paulatina en los niveles de subalimentación es el año 2014 y ahora tenemos un incremento sustantivo en el número y en la prevalencia de la subalimentación. En este momento en América Latina y el Caribe, en la región, son alrededor de 7,4% de la población que está en una situación de subalimentación. Esto es menor que la media global, que es de 8,9%, pero aún es significativo, 7,4%, y más nada considerando que tenemos variaciones entre los países y entre las subregiones dentro de América Latina y el Caribe. Don Jorge, ¿cuáles son los posibles o las posibles razones de esta cantidad de gente subalimentada en la región? Mira, es parte de este ciclo económico. Es interesante porque cuando hubo un ciclo económico de expansión de la economía, se verificó esa reducción hasta el 2014, una reducción muy paulatina. Pero cuando vino una situación más de crisis, de disponibilidad de recursos, de un enfriamiento de la economía global, se nota claramente y de manera muy rápida como la población que está en situación de vulnerabilidad comienza mostrar los efectos de esa crisis. Y en este caso, muy bien se ve en el tema de la subalimentación que está incrementándose rápidamente. Ahora, cuando vemos el dato de Paraguay, que sería importante comparar, vemos también en Paraguay esa inflexión en el 2014 y ese incremento en el número de subalimentados. En Paraguay, en el 2002, eran 10,6% de la población en situación de subalimentación y esto bajó hasta el 2014, donde se evidenció un 7,7%. Ahora, hacia el 2019, tenemos nuevamente incremento que va al 8,8%
de la población paraguaya en situación de subalimentación. Este valor es muy cercano al valor global mundial de 8,8% también. No obstante, para nuestra región, que es una región en la cual hay un elevado número de países con ingresos medios altos, y el caso de Paraguay también es un valor muy superior, debería ser mucho menos en Paraguay. La media en Sudamérica, por ejemplo, es de 5,6% de la población en situación de subalimentación, pero aquí en Paraguay es de 8,8%. Entonces es una situación que realmente llama la atención y nos está preocupando y nos hace repensar dónde tenemos que trabajar en contexto nacional para revertir de mejor manera esta situación de subalimentación. ¿Cuál es el concepto que utilizan para catalogar dentro de subalimentación, don Jorge? ¿Qué se entiende porque una persona esté subalimentada? ¿Cuáles son los parámetros que utilizan? Básicamente es las kilocalorías que son necesarias para una persona tener una vida mínimamente activa y que le permita desarrollar su actividad intelectual sin inconvenientes. Y lo que se hace un análisis a nivel nacional donde se identifica cuál es la producción calórica de alimentos que se produce en el país. A esto se le suma las importaciones de alimentos, se reduce de esto las exportaciones, las pérdidas y los desperdicios, y ese valor entonces se confronta con la necesidad calórica ideal del país. Y la brecha te da la información entonces de cuántas personas están en situación de subalimentación. Pero aquí tenemos que recordar que dentro del contexto de hambre, no solamente de subalimentación, sino de hambre, hay otros indicadores que tienen que ser tomados en cuenta. Por ejemplo, el tema de la prevalencia del retraso del crecimiento, que es un indicador, o el tema de la migración, que se llama la desnutrición crónica, es otro indicador para contextualizar el problema en su conjunto. No solamente es el tema de ingesta de kilocalorías suficientes, pero también todo el resto de alimentación que define el tema de hambre. Y podemos tener mal alimentación por exceso de algunos nutrientes o por defecto de los nutrientes. Y ahí podemos tener también subalimentación que se refleja en baja de peso, pero también mala alimentación que se refleja en obesidad y sobrepeso, pero que son parte de la misma moneda, ¿no? ¿Qué hacemos como país, don Jorge, también para poder acortar estas brechas y dar un poco, hoy que se habla tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las condiciones a toda la población, especialmente la población más vulnerable, para que pueda ejercer su derecho a una alimentación sana, soberana, autóctona en muchos casos, porque hay comunidades que de una u otra forma se alimentan de otros alimentos y de otros modos, y eso se respeta también. Mira, te voy a mencionar algunos datos que son importantes, además del valor de la subalimentación. Como decía, subalimentación en Paraguay se estima que 8,8% de la población, y a eso le asociamos es con el hambre, ¿no? Pero tenemos otros problemas significativos en Paraguay. Uno de los problemas es el tema de la prevalencia del sobrepeso en menores de 5 años, mientras en la región es de 7,5%, en América Latina 7,5%, en Sudamérica este valor está en torno del 7,9%. En Paraguay, en los niños menores de 5 años, llega al 12,4%. Entonces, te das cuenta cómo tenemos, por un lado, el hambre, la subalimentación, y por otro lado, el sobrepeso. Nos alimentamos mal, y esto es parte de un mismo problema. Entonces, hay que verlo en su conjunto. Varias políticas estamos impulsando en términos generales, políticas que tienen que mejorar el acceso económico a los alimentos, es decir, no solamente es suficiente que hayan alimentos, sino la población tiene que tener los recursos para poder adquirir esos alimentos o poder producir sus propios alimentos. Y ahí es importante en el acceso económico pensar en el tema de los sistemas de protección social, que es lo que Paraguay muy bien hizo ante la pandemia. También el apoyo a generar esos medios de vida de la población son rural, y uno de esos es importante, por ejemplo, en el medio rural, el tema del empleo decente, que el agricultor que usa casi el 50% de su tiempo fuera de su finca, siendo empleado en otras actividades, sean agrícolas
o no agrícolas, necesita tener un empleo decente que le permita vivir de manera más adecuada. También están las medidas para mejorar el acceso físico de los alimentos, y aquí es importante, por ejemplo, el que se establezcan cadenas de valor para los productos agrícolas más sostenibles, donde el agricultor tenga un incentivo en seguir produciendo. Además, programas en los cuales se diversifique la producción agrícola, es decir, que la producción se planifique y se diversifique en función de la nutrición, de las necesidades nutricionales de la población, dando incentivos a producir a los agricultores, aunque sean eventualmente más costosos o más frágiles, productos que pueden dar una dieta variada. También el programa de alimentación escolar tiene que ser fortalecido. Para muchos niños la alimentación escolar es la principal alimentación en el día, y ahí necesitamos continuar con un programa de alimentación escolar fortalecido. Y hay otras medidas que ya tienen que ver más con el uso adecuado de los alimentos, o sea, un uso nutricional de los alimentos. Y uno de los temas que nosotros hemos hablado siempre es el tema del, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos. Esto no quiere decir prohibir el uso de los alimentos, sino que la población sepa qué alimentos está consumiendo. Y hay otras medidas así relacionadas, ¿no? Hay mucho por seguir avanzando, por seguir haciendo entonces como país. De hecho, el Ministerio de Agricultura y Ganadería viene trabajando muy de cerca hace años con la FAO, tratando también de recuperar aquellos alimentos que son de las comunidades propias de las comunidades, tanto campesinas como indígenas. Y también, por otro lado, creo que uno de los logros que ha sido también de este trabajo interinstitucional, por ejemplo, entre FAO y el Estado paraguayo, ha sido, por ejemplo, la implementación de la merienda escolar saludable en las instituciones públicas, algo que de por sí vino a cambiar la vida de los niños y niñas, ¿verdad? Incluyéndolos al sistema educativo, pero también ha sido un gran apoyo en este tiempo de pandemia para todas las familias, porque esa merienda escolar se convirtió en un alimento familiar para estas comunidades, don Jorge. Sí, Jennifer, te oí un poco entrecortado. Te referías a la alimentación escolar, a la educación alimentaria. No te escuché muy bien, pero en todo caso, efectivamente tenemos un problema, y no es un problema endémico de Paraguay, sino es un problema de muchos países en los cuales tenemos lo que llamamos el analfabetismo nutricional. Es decir, somos analfabetos en relación a los temas nutricionales, y esto es perjudicial. ¿Por qué? Porque no podemos leer, por ejemplo, etiquetas de los alimentos que consumimos, o no podemos diferenciar nosotros en función del valor nutricional los alimentos, incluso los alimentos que son frescos, incluso entre las frutas, las verduras, ¿no? ¿Cuál es el que aporta los mejores elementos para la necesidad? Entonces tenemos que trabajar ahí, Jennifer, en que la alimentación, la forma de alimentar, sea una materia que nosotros estudiamos en las escuelas y colegios, y salir muy bien informados de las escuelas y colegios sobre cómo alimentarnos mejor. Esto tiene repercusiones importantísimas. Repercusiones, por ejemplo, en el sistema de salud. Una población mejor alimentada tiene una vida mucho más sana, y esto de alguna manera reduce el riesgo para ciertas enfermedades, sobre todo para las enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, tú tienes ahí una reducción de la presión sobre el sistema de salud. Y por otro lado, si tienes una población que está informada sobre lo que tiene y cómo debe alimentarse, todo el sistema alimentario se transforma, se modifica para atender a esa población con alimentos más frescos. Y ahí se benefician todos. Se beneficia el agricultor, que tiene un mercado garantizado para sus productos, y por lo tanto un incentivo para seguir produciendo. Se beneficia el consumidor, se beneficia el Estado en su conjunto, dada a una situación de una sociedad mucho más productiva, también con los suficientes nutrientes que les permita tener una vida intelectual mucho mejor. Es un conjunto de beneficios que están asociados a una muy buena alimentación. Por eso tenemos que exigir que los niños, niñas aprendan en las escuelas nutrición, cómo nutrirse apropiadamente, y estos, cuando sean
padres sabrán cómo alimentar mejor a sus hijos. Jennifer. Indispensable cambiar también esta cultura alimenticia. Gracias, don Jorge, por haber conversado el día de hoy con nosotros. Un saludo a todo el equipo de FAO aquí en Paraguay. Sabemos que son días de cierres de informes, de presentar el balance de un año complicado, un año difícil, pero ojalá podamos tener de vuelta una comunicación en estos días para ver un poco las proyecciones, mirando un poco también de manera esperanzadora las acciones de FAO en Paraguay para el próximo año. ¿Le parece? Con mucho gusto, Jennifer. Será un gusto poder comentarles nuestro programa de trabajo previsto para los próximos años en Paraguay. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias para don Jorge Mesa, representante de FAO en Paraguay con relación a este último informe. Atención, Amancio. ¿Qué es? Anotaba algunas cifras. 7.4% de la población en la región, América Latina y el Caribe, está subalimentada. En Paraguay, el 8.8% de la población con subalimentación. Y atención, el 12.4% con obesidad. Es decir, tenés una población más que padece más de la obesidad, que tampoco es una cuestión desnutrición, que tampoco es una cuestión de salud, porque todavía existe esa creencia de que el gordito, la gordita es una persona saludable. No siempre. Y no tiene nada que ver con la gordofobia en absoluto. Estamos hablando netamente de salud, de lo que puede generar una persona obesa también, si es que no se cuida, si es que padece de alguna otra enfermedad y las consecuencias para esa persona que padece la enfermedad. La obesidad es una enfermedad considerada por la Organización Mundial de la Salud y llama la atención porque precisamente muestra mucho lo que es nuestra cultura, ¿verdad? El poder acceder solamente a alimentos de contenido calórico muy altos de manera económica, ¿verdad? Es más fácil comprar un sándwich de milanesa, una tortillita. Claro. Hacer alimento. Que comprar una fruta, por ejemplo. Sí. O sea, hay que cambiar esa cuestión cultural y hay que volver accesibles estos alimentos saludables también para la población, ¿verdad? Pasa que los tiempos cambiaron. Anteriormente se justificaba en el campo, un locro, una tortilla, ¿verdad? Porque después quemabas. Cecina, pero con la vida urbana, puchero, la vida en el centro, en las urbes, cambió totalmente el ritmo de vida y por lo tanto, después de comerte un boriborí, un super locro con tortillita, después te sentás a trabajar en la computadora y no quemas nada. Vos sabés que dentro de este 7% o un poco más también está la parasitación. Sí, hay niños muy también parasitados. Y quizás el 8.8... Y yo no quiero decirte por el interior central para afuera, no quiero decir, para que no te asustes. ¿En serio? Sí, Cifras que asustan. terrible. Y ese boí, mitad ese boí. Claro. La mitad de la comida que come un mitad y un locro pupuponá, la mitad come ese boí y la mitad no llega donde tiene que llegar todo y por lo tanto no llega también al cerebro. Y tenemos en el primer grado muchos aplazados. Y no termina el sexto grado. No termina el sexto sí, grado, claro. Iñacacangú. Porque dice, oye, está. Todo tiene que ver con la alimentación. Eso también. Básica. Muy bien. Y de hecho hay un plan también a nivel nacional que es de apoyo a las madres embarazadas ya, ¿verdad? Donde a las madres que vienen de comunidades... embarazada y parasitada. Claro. Por lo tanto, ya el niño ya en la panza de su mamá ya viene con un tanto por ciento. Y dicen los estudios, por desde Europa nosotros vienen los estudios, ya no recupera esa falta que nació. En la panza está el tema. En la panza. Y cuando nació ya viene con esa incapacidad de captar una lectura, por ejemplo. Y ya es irrecuperable. El viceministro Robert Cano hizo un buen estudio antes de ser él es especialista también en eso. Porque es un especialista en población y hizo un estudio precisamente, trabajó con el Ministerio de Salud para brindar ese programa del INAN también y de apoyo a las mujeres embarazadas desde el embarazo. Y garantizar la alimentación sana
a las mujeres embarazadas. Hay muchas cosas que tienen que dejar las mujeres cuando están embarazadas para que su hijo nazca así completo, en condiciones, fuerte, sí. Exacto. Bueno, señor, pasamos y seguimos hablando de salud y lo que decía el ministro Mazzoleni esta mañana, visitando también la zona de Itauguá, anunciando más camas para salas comunes y también para terapia intensiva. A ver, ¿qué dijo? Uno de los asesores principales del gobierno americano en la lucha contra la pandemia mencionaba que enero va a ser un mes difícil porque van a pagar los costos de los pecados del Día de Acción de Gracias y de Navidad. No queremos que eso nos pase a nosotros o queremos mitigar eso. Entonces, efectivamente, le pedimos desde ya moderación a la gente en esas épocas y nosotros también vamos a plantear algunas recomendaciones específicas. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, ministro? Bueno, en primer lugar, nosotros anticipamos sostener las medidas que están actualmente vigentes, ¿verdad? Seguramente tendremos que tener alguna flexibilidad respecto a la circulación, ¿verdad? Pero seguramente lo que tiene que ver con la venta de alcohol, lo que hoy está actualmente dado y algún que otro ajuste también, plantearemos también seguramente alguna cuestión del régimen de vacaciones, tanto del personal de blanco como a nivel del funcionariado público. También vamos a hacer algunas recomendaciones a los respectivos organismos del Estado de modo a tratar de evitar esas aglomeraciones, ¿no? ¿Límite de personas por reuniones en familia esos días tampoco? No habría cambios en ese sentido, ¿verdad? Como recuerden ustedes, son 12 personas actualmente en las reuniones sociales. Y en los eventos hemos decidido también no avanzar y eso no va a cambiar en lo que resta del año, ¿verdad? Le pedimos a la gente que tenga una Navidad lamentablemente con tapaboca, al aire libre y con su familia corta. Vamos a aguardar al menos hasta fin de año a ver si esta situación mejora. Creemos que el traslado de gente hacia la zona de Encarnación en este momento puede ser una cuestión que nos riesgosa, entonces queremos aguardar un poquitito más. Si bien es cierto que sí debo conceder que Itapúa ha tenido un descenso relativamente modesto, pero descenso al fin en las últimas 2 o 3 semanas, así que creo que está más cerca Itapúa que otras zonas, digamos, a ese respecto. Bien, lo que decía el ministro de Salud pidiendo también prudencia en estas celebraciones, celebraciones navideñas y de recibimiento del nuevo año con tapabocas y en el núcleo pequeño familiar. ¿Verdad? Cuando se habla del núcleo familiar no estamos hablando de los tíos, los abuelos, las abuelas, siempre ese que está ahí nomás luego. a quien vemos todos los días. No es que venga si vivimos con la abuela, con el abuelo no hay problema. Si nos estamos cuidando con ellos, podemos pasar. Pero si no, no existe ninguna necesidad de exponerlos a ellos en este tiempo. Amancio, pausita. Bueno, pausita. Nos lavamos las manos y volvemos.